Hola, mi nombre es Adrián Reyes Mercado. Este es mi video de lectura número 9. Estas lecturas corresponden a la sesión 9. El primer texto del cual voy a hablar pertenece al Catecismo y se titula La moralidad de las pasiones. Las tres ideas principales son: pasiones se refiere a los afectos y sentimientos de las personas. Las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno. La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino por su apetito sensible. Un resumen del texto es el siguiente. La persona humana se guía a la bienaventuranza por medio de sus actos liberados. Las pasiones o sentimientos que sienten contribuyen a ello. La palabra pasiones pertenece al pensamiento cristiano, donde designan las emociones de la sensibilidad que inclinan a una persona a obrar o no a razón de lo que sienten en el momento. Las pasiones son componentes naturales, constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la del espíritu. Nuestro Señor señala el corazón del hombre como fuente de donde salen las pasiones, las cuales son numerosas. El amor es la más fundamental, puesto que causa el deseo del bien ausente y la esperanza de tenerlo. Termina en el placer y el gozo del bien conseguido. La aprehensión del mal causa el odio y el temor al mal que puede venir. Este sentimiento termina en la tristeza por el mal, o por la ira del mismo. Amar es desear el bien a alguien. Los demás afectos parten de este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Las pasiones no son buenas o malas por sí mismas. Se califican así por la medida de la razón y de la voluntad. Las pasiones están reguladas por la razón, puesto que pertenece a la perfección del bien moral o humano. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena. La voluntad orienta el bien y la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. Las emociones y sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes. El Espíritu Santo realiza su obra movilizando a todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristeza. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina. El segundo texto del cual voy a hablar pertenece al Catecismo y se titula La conciencia moral. Las tres ideas principales son: la conciencia moral forma un juicio recto con la razón y la ley divina. La educación de la conciencia es una tarea para toda la vida. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Un resumen del texto es el siguiente. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrario del hombre. La conciencia moral, presente en el corazón, le ordena practicar el bien y evitar el mal. Juzga las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. El hombre prudente puede oír a Dios que le habla cuando escucha la conciencia moral, el cual es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer o ha hecho. Cada quien debe de prestar mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Es necesaria esta exigencia de interioridad. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral, la cual comprende la percepción de los principios de la moralidad. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, se reconoce como práctica por el dictamen prudente de la conciencia. Es prudente el hombre que elige con base a este dictamen o juicio. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. El hombre tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar las decisiones morales personalmente. Se debe de formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde niño, despierta el conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, sana del miedo, del egoísmo y del orgullo. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. La palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. A la conciencia puede formular un juicio recto, de acuerdo con la razón y con la ley divina. Un erróneo aleja de ellas.
el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos con la prudencia. Siempre se debe de obedecer el juicio cierto de su conciencia. La conciencia moral puede ser afectada por la ignorancia, puesto que el hombre no se preocupa en buscar la verdad y el bien. El desconocimiento de Cristo, malos ejemplos pueden imputar al hombre. Si es ignorancia invencible, no se le puede imputar, pero sigue siendo un mal. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Muchas gracias. Hasta luego.